Buenos días, mi nombre es Virginia Gallianone y tengo 3 hijos. 2 de ellos ya son adultos. Mi hijo Patrick tiene 29 años, tengo una hija de 24 y tengo un niño de 12, que es Tomás, el más pequeño. Cuando llegué a Estados Unidos, como hace 30 años atrás, como muchos inmigrantes, llegué de vacaciones, apenas sabía inglés, y fue ahí cuando conocí a mi esposo, a mi novio, que hoy es mi esposo, y decidí quedarme en el país. Apenas sabía inglés y no tenía documentos inmigratorios, y fue entonces que descubrí que estaba embarazada y no tenía ningún recurso, apenas sabía inglés, no teníamos dinero, y había una clínica de Planned Parenthood, nos ayudó muchísimo, me ayudó a inscribirme en Medical. Y cuando fui a Medical y tuve que llenar un formulario sobre cuánto había comido esa semana, me dijeron, te estás alimentando muy, muy mal, es un embarazo de alto riesgo, y fueron ellos que me recomendaron aplicar para el programa de WIC. El programa de WIC realmente me salvó la vida. Lo usé cuando tuve mi primer hijo, y ellos me enseñaron muchísimo, no solo que te dan los cupones para comprar alimentos, que ayudan muchísimo, pero también me ayudaron mucho con los consejos, todas las dudas que yo tenía, los miedos que tienen las madres primerizas. Una de las cosas que estoy más agradecida es me enseñaron todos los detalles de la lactancia, cómo podía amamantar a mi bebé. Uno tiene miedo, no sabe. Mi mamá era de otra generación que creían que, yo no tengo leche, no los voy a amamantar. Y en cambio WIC me enseñó que cuanto más amamanto a mi bebé, puedo producir más leche. Y tuve suerte, pude amamantar a 2 de mis hijos, a los 3, pero por más de 8 meses. A pesar de que tuve que empezar a trabajar un mes después. Tuve a mi hijo al mes, tuve que volver a trabajar. Y fue ahí cuando WIC me enseñó muchísimo about los breast pump, para sacar la leche cuando uno está trabajando y poder seguir ofreciéndole esa leche a mi bebé. Cuando tuve a mi tercer hijo, que llegó de sorpresa, ya mis otros hijos eran grandes, fue justo durante la gran recesión de los años 2007 al 2009. En ese entonces mi esposo no estaba trabajando, yo estaba trabajando en el diario donde ganaba muy poco dinero, y ahí recordé WIC, porque además en ese entonces yo ya tenía 44 años, era una madre, en general hay más riesgos después de los 40 años, estaba muy asustada, y recordé WIC y me fui directo a aplicar otra vez. Y una vez más me ayudaron. Hasta iba a clases que hasta me enseñaban a hacer comidas que yo ni siquiera sabía cómo hacer. Me enseñaron recetas, me enseñaron, una vez más me recordaron cómo amamantar, porque después de tantos años. Y ojalá, yo siempre digo lo mismo, ojalá hubiese más programas como WIC para que todas las madres puedan aprovechar eso, porque es muy valioso. No solo la cuestión financiera, de que obviamente ayudan muchísimo, sino uno no podría comprar todos los alimentos, pero también la parte emocional, la parte educacional y el apoyo que uno tiene de WIC. Querría que todas las madres, al menos las madres primerizas, tengan el acceso a este programa. Ojalá hubiese más programas como WIC en todo el país.